Ya estamos de nuevo acá, lo anunciamos desde el principio del programa, leímos incluso un fragmento de su columna. Bienvenido, doctor Abel Cornejo, ¿cómo le va? Muy bien de estar con ustedes, como siempre. Bueno, muchas gracias. El gusto es nuestro. Lo esperamos cada semana para reflexionar un poco acerca de este hermoso país que tenemos, pero el cual nos hace renegar a veces, ¿no? Un país de novela, como decía Marco Aguini. Un país de novela. Lindo título ese. Y Marco Aguini, yo leí un librazo que se llama Cruz Invertida, sí. Muy lindo también. Sí. Después se puso un poco gorila al final ya, ¿no? Perdón, porque me acabo de meter una pata. Era otro Marcos ese. ¿Marco Novaro? No, Marcos de Nevi, de un país de novela. Ahí está. De Marco Aguini, sí, La Cruz Invertida, entre tantos otros, ¿no? Sí. Sí. Antes de arrancar, quiero que vea con nosotros un videito. A ver. Que tiene que ver con lo que usted escribió, por supuesto. A ver qué vamos a ver. Me está sorprendiendo a mí también, ¿eh? Principalmente les quiero contar que la agrupación Fuerza del Cielo, que se está formando hoy aquí entre nosotros, es el brazo armado de la Libertad Avanza. Es la guardia pretoriana del presidente Javier Milei. Son sus soldados más leales, los que estuvieron desde el principio y los que van a estar hasta el final. Y vamos a estar hasta el final defendiendo el proyecto de país de nuestro líder Javier Milei y defendiendo sus ideales. ¿Cuáles son? Los ideales del presidente, él mismo lo dice siempre, es el liberalismo, que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. Bueno, volvamos, suficiente del gordo. ¿Qué tal? Sobre eso versa la columna. Sobre eso versa la columna, exactamente. Esto es algo que nosotros venimos, digo nosotros porque en eso coincidimos los tres y lo tratamos varias veces en este programa y creo que hay que seguirlo tratando justamente por la aparición de este tipo de fenómenos, que es que yo tengo una sensación un poquito amarga que es como que se está vaciando un poco de contenido la noción de democracia como tal, ¿no? La otra vez decíamos el proyecto sugestivo de vida en común de Ortega y Gasset, el vivir con, no un paraguas, con un sistema institucional que es lo que no es una cuestión declamativa, sino que es lo que asegura los beneficios de la libertad del preámbulo de la Constitución. Y de golpe, cuando se dice que se está ante el primer gobierno liberal libertario de la historia y todo ese tipo de cosas, todo eso uno puede escucharlo, puede coincidir, alguna gente, otros disentir. Ayer se cumplió un año de que Milei ganó el balotaje y de golpe cuando aparecen estas cosas, ustedes son mucho más jóvenes que yo, entonces eso no quiere decir... quiere decir dos cosas. Una es que lo envidio sanamente por la juventud, pero tienen un plus, no por quedar bien con ustedes, porque yo no soy lisonjero, pero los dos son informados. Uno de los fenómenos actuales que se nota es la desinformación sobre el pasado inmediato. Y la desinformación sobre el pasado inmediato es que provoca que se produzcan este tipo de cosas. ¿Qué es lo que hemos visto recién? Es una escena que si uno ve cualquier película de lo que sucedió en el mundo en los años 20, en los años 30, en los años 40, nos remite a ese pasado ominoso donde ese tipo de estandartes los usaba Mussolini, pero particularmente los usaba Hitler. Acá... esos grandes telones rojos, sí, colgados, toda esa parafernalia. Toda esa parafernalia. Y en vez de la cruz gamada que usaban las legiones romanas también, porque son los inventores, entonces ahora no, siempre para todo inventan de que vamos hacia cómo era el imperio romano. Como todas las cuestiones humanas,
hay cosas que han sido buenas y otras cosas que han sido malas. El Imperio Romano, recordemos que tuvo primero una etapa democrática, pero después, como su nombre lo indica, fue imperio. Con emperadores no como Julio César y Augusto, sino como Calígula, Nerón y otros tantos, ¿no? También, ¿Herodes? ¿No? ¿Cómo era? No, Herodes ese era tetrarca de Judea, en la época de Cristo. Otro sátrapa también, Otro sátrapa, traidor a su tierra aparte, porque ese permite el dominio romano en lo que es la actual Palestina. Ahí está. Pero volviendo a esto, ahí aparece, hubo un Nostradamus argentino que se llamó Benjamín Solari Parravicini, ¿no? Y yo siempre me acuerdo, mi viejo sabía hablar de él, pero se lo tomaba en forma jocosa porque, bueno, tampoco es que a Nostradamus hay que tomarlo a pie de la letra, pero este era como un vaticinador de cosas que iban a pasar en la Argentina y tenía toda una simbología que es la que aparece en las banderas, estas que vimos colgadas, ¿no? Y además, lo que más me sorprendió de todo es que para aquellos que nos gusta la historia, sobre todo de América y de España, cuando yo soy creyente, pero yo realmente siempre en mi ideario yo me considero liberal, pero no de los liberales a la Argentina, que es el liberalismo económico, liberal en el sentido de las instituciones liberales, la democracia, liberales de Alberdi, que ahora Alberdi parece que es también como Hegel, Alberdi, da para cualquier cosa, ¿no? Pero ¿qué se dijo en ese discurso el otro día? Se habla de Dios, patria, familia, Dios, patria, hogar. Había una organización acá fascista cuando yo era estudiante en Buenos Aires, que la dirigía Come Becar Varela, que se llamaba Tradición, Familia y Propiedad. Entonces tenía esas mismas banderas. Estaba en la avenida Figueroa Alcorta. Me acuerdo patente porque iba a jugar al fútbol nosotros al frente de una plaza y llamaba la atención esta casona, una casona muy opulenta con esas banderas puestas así. ¿Y a quién nos remonta eso? A los que nos gusta la historia. A José Antonio Primo de Rivera cuando funda la Falange Española, que hay que acordarse que la Guerra Civil Española tuvo más de 2 millones de muertos, que fue una cosa, una de los holocaustos más imponentes del siglo XX. Brutal. Quedó inmortalizada en ese cuadro fantástico Pablo Picasso, se llama Guernica, que fue en realidad los conejillos de India de la Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea Hitleriana, y que bombardean a campesinos prácticamente indefensos, pero el bando republicano y nacional. Dentro del bando nacional, cuyo uno de sus líderes era por ese momento el después generalísimo Francisco Franco Bamonde, tenía una organización espartana que era la Falange. La Falange la dirigía José Antonio Primo de Rivera y tenía esas características. Ahora, ¿qué tenía de liberal o de libertario eso? Nada. Eso era absolutamente corporativo y uno de los motivos por los cuales estalla la Guerra Civil Española es por el aborrecimiento de ese sector hacia lo que era la República Española y hacia lo que era la democracia. Así empieza la Guerra Civil Española. Uno de los episodios más luctuosos y tristes. Yo he conocido, tengo muchos amigos en España, familias enteras que quedaron divididas y enfrentadas por años por la Guerra Civil Española. Hasta el día de hoy sigue muy presente en la memoria de España todo este tipo de cosas. De golpe acá decimos que tenemos un gobierno liberal y empiezan las guardias pretorianas igual a los camisas negras de Mussolini. De Mussolini, igual a los falangistas españoles e igual a la juventud de hitleriana. ¿Desde cuándo un presidente republicano, no en el sentido trampista, ¿no? Sino en el sentido justamente alberdiano, un presidente de las instituciones republicanas necesita guardias pretorianas, ¿no? Además, yo decía... Y las fuerzas de choque y todo lo que nos trae, se nos vienen de golpe a la cabeza los 70, porque en los 70 estuvieron las formaciones armadas, particularmente ERP y Montonero, pero también estaba la FAP, la FARC, bueno, distintas organizaciones que hubieron, pero nunca nos olvidemos que hubo otra organización tenebrosa que la había formado esa especie de Solari Parravicini que había en el gobierno,
que se llamaba José López Rega, que fue la El Triple A. brujo. Bueno, Y previo a ella- eso, doctor, durante el gobierno de Perón, previo a la Revolución Libertadora del 55, previo al golpe de Estado del 55, estaban los comandos civiles también. estaban los comandos que civiles. planificaron y atentados y antes- choques. bueno, justamente, parece que adivino, Fran. Sí. Estoy leyendo un libro de Alejandro Hamilton que lo recomiendo. Y aparte por tener la honestidad intelectual de decir, un gran periodista, Mariano Hamilton, perdón. Él se define políticamente como peronista. La verdad que el libro es una maravilla porque trata todos los episodios que ocurren entre el 16 de junio y el 16 de septiembre del 55. Todo lo que pasaba en el país, ¿no? Ahí. País convulsionado, ¿no? Como diría la gran María Elena Walsh, en el país del nadie tiene razón, dijo una vuelta en un reportaje. Mirá. Me encantó eso, ¿no? Eso, el país nadie tiene razón. Por ahí hay una mención también, antes de que surja el peronismo, en la década del 30, cuando Roberto Marcelino Ortiz decide intervenir la provincia de Buenos Aires, que tenía un gobernador fascista, que era Manuel Fresco, que existía ahí otra especie de grupo parapolicial de fuerza de choque, que era la famosa Liga Patriótica Argentina. Es- Tremenda también, ¿no? Ahí está. También con toda esa carga. Entonces, ¿por qué de cuando saltamos de hablar de la inflación de menos de un dígito y el déficit cero, a esta suerte de formaciones especiales con ese léxico y con muchos personajes que son los que en realidad hacen parte de la política de esa nueva agrupación que se llama La Libertad Avanza? ¿Cuál es la verdadera cara de La Libertad Avanza? Pregunto, porque hay también una pregunta interesante para hacer a la gente que perteneció o pertenece al PRO. Sí hay que reconocer que el PRO nunca tuvo estas formaciones especiales, ¿no? No. No las tuvo nunca. No, Entonces, no. de golpe me parece que... De hecho, debe Es ser que incómodo para no- ellos. y una- No es un límite eso, o sea, no es un límite que se cruzó. O sea, yo en mi vida me imaginé que iba a haber esto y no hay explicaciones que valgan. ¿Y por qué tenés que explicar? O sea, si fueron muy claros, no hay nada que explicar sobre un brazo armado y lo dijeron. No, y y con que toda han la cruzado estética, todos todo. los límites. Un brazo armado, cuál es la dialéctica de la presentación y sobre todo nadie es inocente ya Exacto. en el siglo XXI, eso que se está viendo, incluso cómo después se transmitió a las redes, incluso con algunas fotos en blanco y negro, que históricamente medio que erizaban la piel porque remontaban a eso que nos estamos refiriendo, ¿no? Pulpo, te pido para, mientras vamos charlando, busca una foto de un encuentro nazi que se llevó adelante en la Argentina en el Luna Park. Es bastante impactante también. ¿Qué otra cosa pasó ahí? Además de ese discurso del gordo Dan anunciando la formación o la conformación de la fuerza del cielo como una especie de fuerza de choque, la libertad avanza. El discurso de ese señor inefable que se llama Agustín Laje con la política anti-woke, que la política woke es lo que sería lo políticamente correcto, pero que está vinculado con algo que ahí me asombró. O sea, que la Argentina es el único país del mundo que vote en contra de la violencia de género. Bueno, o sea, retrocedemos 80 años, ¿no? Sí. Eso, ir en contra de la Agenda 2030 con el tema, Del cambio climático. con el tema ambiental, y después esa obsesión que existe con las personas que se autoperciben tal como ellos sienten que debe ser, contra también la educación sexual integral y todo lo que a ellos les molesta eso en ese sentido. Es decir, es una forma de estar de alguna está, manera como apología. Bueno, esa es la Fíjense, foto. ahí está, ¿ve? Eso fue en Argentina. Bueno, ahí tenemos. O sea, ahí pasó tenemos. en la Argentina ya Sí, esto que sí, estamos sí, viendo. Entonces es una puesta en escena de esas cosas que pasaron alguna vez. Bueno, ahí está el libro de Uki Goñi, también los nazis en la Argentina, y no hay que olvidarse que acá estaba Eichmann, que era el que conducía los hornos crematorios y llevó a miles y miles de personas a la muerte.
y Erich Priebke, que fue condenado en Italia por la masacre de las fosas adriatinas, o sea que fuimos un país que en algún momento fue amigable para que los nazis se vengan a instalar acá. Raro también, que es parte de este cóctel ideológico que se ve en La Libertad Avanza, cuando el presidente reivindica el Estado de Israel. Reconoce únicamente 2 países del mundo como sus referentes internacionales, Estados Unidos e Israel. Bueno, habría que preguntarle, entre otros, a Netanyahu y a todos los dirigentes israelíes qué opinan de esto, ¿no? Justamente porque hay que decir, para eso sirve la historia, ¿ves? Israel montó un operativo comando que lo secuestra a Eichmann de la Argentina. Claro, hay una película hermosa. Exactamente, y un gran libro de Álvaro Abos que se llama Eichmann en la Argentina, y a raíz de eso se producen los juicios de Jerusalén, con la presencia nada menos que de esa pensadora enorme, ¿no? Que se llamó Hannah Arendt, que Hannah Arendt, cuando lo ve a Eichmann sentado en el banquillo, tiene un acto de misericordia y le dice a su hermana: ese hombre a mí no me dice nada. Y la hermana le dice: no se está juzgando al hombre, se está juzgando al horror. Era quien había conducido, porque era una suerte de personaje gris que había en ese régimen oprobioso. Es que eso termina pasando. Mientras tenés listo, porfa, el video de Agustín Laje para que la gente también pueda ver, Pulpo, que te lo pasé. Lo que termina pasando es eso, que las personas trascienden y no se dan cuenta que son los actos y queda el horror. Digamos, a mí no me importa el Gordo Dan, no me importa Agustín Laje, me importa que están creando un clima de época donde la sociedad va a empezar a enfrentarse, va a empezar a encontrarse con mayor violencia, y eso después se lamenta. O algo que, por supuesto, yo siempre... Nadie se hace cargo como persona después de cuando se arma la bataola esa. Algo que seguramente algunos dirigentes del PRO lo empezarán a decir, quiero creer sobre eso desde el punto de vista de cuál es su ideología. En realidad sería mucho mejor que diga, bueno, nuestro programa económico es que tampoco se lleva bien el tema de la destrucción del Estado con un topo adentro con esto, porque todas estas fuerzas de choque en realidad se nutren del Estado. Pero entonces lo que hay es un partido de ultra extrema derecha nuevo en la Argentina, que nada tiene que ver con la ideología del PRO. Yo nunca fui, ni seré, ni soy del PRO, pero sí reconozco que en lo que fue el liderazgo de Mauricio Macri o lo que fue la alianza Juntos por el Cambio, no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Eso hay que decirlo. Ayer leí si no distinguimos una cosa de otra, estamos complicados ahí, ¿no? A ver, yo bromeando, entre broma y broma, termino diciendo que Macri era 1000 veces mejor que esto. Pero leí un análisis muy interesante que decía, lo que hizo el Gordo Dan y Agustín, el Gordo Dan particularmente, fue decir, no ya me chupa tal la opinión de Dos Cucas, sino también me chupa un huevo la opinión de Macri, del macrismo, del PRO. Sí. Digamos, es como que, y ahí agregaba, rompieron la vieja disputa entre el Colegio Nacional de Buenos Aires y el Newman. Y por fin hay una derecha plebeya en la Argentina. Bueno, ya la hubo, ¿no? Pero es un revival, digamos. Pero es así. ¿Ya hubo una derecha plebeya? Sí, claro. Despreocupada por la forma. No, pues ese es otro tema que a mí, la verdad, me enerva. Seguramente debe ser por viejo más que por otra cosa, pero que es la naturalización de decir, a mí honestamente, de puritano no tengo nada y de viejo tengo mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, empezar a decir este tipo de cosas que dice esta gente ahí, estando Rosario sentada con nosotros, parece una enormidad. Digamos, sí. Y de ahí la forma de atacar al adversario, que no hay noción de adversario, sino noción de enemigo. De enemigo. Sí. Decir semejante cantidad de barbaridades, y de golpe los comunicadores sociales le parece hasta como gracioso a algunos de empezar a incorporar este tipo de barbaridades. Lo de domado. Claro, o sea, yo creo que no sé qué es lo que está pasando en este sentido, ¿no? Es que lo hablamos también de los medios de comunicación.
hasta pasando por alto esos niveles tan violentos de discurso que si los hubieran dicho otros sería un escándalo absoluto. Yo me Absoluto. imagino, hablábamos, nos imaginamos a Grabois o a Miriam Bregman diciendo seremos el brazo armado de la oposición a Milei. Presos. Bueno, y nos vamos Golpistas. a emparentar con otras cosas que todo lo que era la previa del ascenso de Hitler al poder en los 30, además de toda la violencia que se desplegaba y todo eso, parte de lo que se hacía eran los insultos. ¿Por qué? Porque en ese momento Goebbels, que era una especie de genio del mal, el ministro de propaganda nazi, ¿qué es lo que veía Goebbels en los insultos? Algo que muchas veces ocurre ahora. A mí ya muchísima gente de todas las edades me dice, no queremos opinar en las redes porque después se nos vienen encima. Hasta Mirta Legrand, que tiene 98 años, lo dijo, ¿no? Bueno, no queremos opinar. Usted lo habrá visto en los recortes que subimos después de esto. Sí. Siempre hay insultos. Sí, no, invariablemente hay insultos después. ¿Qué es lo que consigue el insulto? Tiene un efecto para mucha gente, un efecto paralizante, un efecto disuasivo y finalmente el temor. Que la gente tenga miedo es el enemigo mortal de lo que debe ser una democracia liberal, que se pueden tener debates. A ver, nosotros en la Argentina hemos tenido personajes como Lisandro Latorre, que debe haber sido de los legisladores más fogosos que tuvo el Congreso de la Nación Argentina, y que se salvó de un atentado. Otros, que se salvó de un atentado y lo mataron a Enzo Bordaber en vez de a él, pero bueno, no había límite para decirse alguna cosa. En esa época la gente se retaba a duelo, también tenía otro sentido del honor, pero había un respeto. Ahora ya no hay respeto, por ejemplo, ¿no? Si tenemos que comprar, no es que todo tiempo pasado fue mejor, pero cómo vamos enterrando buenas prácticas. Ahora ya tampoco hay respeto a la muerte. Sobre el cadáver tibio de Ginés González García, el presidente largó la barbaridad que largó, por ejemplo, pero a ver, ya está muerto, lo estaban velando sus familiares ahí. Entonces, bueno, esa falta de límite y esa nueva política, a mí por lo menos, no solamente no me gusta, sino que me genera un particular Eso rechazo, de Ginés, ¿no? fue un viva el cáncer de nuevo. Exactamente. De cuando murió Eva Perón. O en la Argentina tenemos para todos los gustos cuando se trata de los movimientos populares, ¿no? Nacionales y populares. El vive en cáncer de Eva Perón y el saqueo a la casa de Hipólito Yrigoyen, a horas después que sacaron el féretro mientras lo estaban enterrando a Hipólito Yrigoyen. Entró una horda a la calle Brasil en la ciudad de Buenos Aires diciendo que Yrigoyen era una persona riquísima, una fortuna incalculable, y se dieron cuenta que se había muerto con un sayal de franciscanos puesto y encontraron alguna joya usada porque Yrigoyen, como eran esos dirigentes, eran famosos por su proverbial generosidad en ese sentido. Eran personas que no estaban en otra dimensión ética de la habían trascendido lo material. Bueno, Totalmente. ni hablar de su vicepresidente, el Pidio González. Termina vendiendo anfetaminas en la Avenida de Mayo. Eso fue el vicepresidente de la Nación. Y mucho tiempo más acá, recordemos a otro héroe laico que tuvo la Argentina, que se llamó Arturo Humberto Illia. O sea, Illia... vendiendo el auto para hacer un tratamiento médico. Pero además que dice que los ministros se quedaban con hambre cuando los invitaba a almorzar a la Casa Rosada, porque ahí los invitaba por la frugalidad con que comía Illia, digamos. De eso estamos hablando, ¿no? No tan lejos. Ayer hubo un cruzo bastante incómodo en Radio Rivadavia entre Longobardi y Jonathan Viale, donde Longobardi dice: che, hermano, estoy cansado de que el presidente todos los días me insulte. Todos los días es un insulto del presidente. Y Viale no le entraban las balas. Dice, me llama la atención. Nunca me pasó, dice Longobardi, de haber laburado en un medio donde me insulten a diestra y siniestra y nadie hable de ello, nadie lo repudie y nadie diga nada. Y con cara de piedra Jonathan Viale, diciendo, para mí no hay que engancharse. Claro, esa es la tónica, ¿no?
no hay que engancharse. Mientras tanto, dentro de lo que es la asimetría del poder, es un comunicador social que tiene encima el poder presidencial y sus epígonos que pueden decir cualquier cosa de alguien que justamente, en el caso de Marcelo Longobardi tenemos la misma edad. Marcelo Longobardi, a ver, no solamente tiene una gran trayectoria periodística, pero si algo no es Marcelo Longobardi, es un pensador progresista, ¿no? Claro. Pues volvimos a las categorías también de los 40 y los 50. Ahora es como que lo resucitamos al senador McCarthy y volvimos a la época, le parece, del comunismo, ni siquiera de Khrushchev, ¿no? De los últimos años de Stalin. Entonces era cuando se inauguraba la Guerra Fría y el mundo era comunista, anticomunista, y se veía comunista hasta abajo la baldosa. Exactamente. Una cosa increíble. Bueno, Longobardi precisamente no es eso. No es un comunista. Pero además tiene otra característica, Longobardi, porque hay que reconocérsela. Yo muchas veces no estoy de acuerdo con lo que él piensa. Es un hombre vehemente, es una persona que está convencido de lo que piensa, pero no es alguien que agrede, digamos. Claro. Es alguien que da su punto de vista y que es muy necesario que dentro de un país existan, como pasa, por ejemplo, en otra forma de pensar con Ernesto Tenenbaum también, ¿no? Claro. Otro. Que sí podríamos identificarlo quizás más ligado al campo del progresismo. Más ligado al campo del progresismo, pero que siempre desde el progresismo ha sido crítico de todos los gobiernos. De todos los gobiernos. Escribió libros contra todos los gobiernos. Y además que tampoco se puede decir que tenemos una persona agresiva. Es una persona con la cual se puede disentir, pero no es que va a largar un exabrupto ni va a decir una cosa. O sea que todo eso es como que hay que ir avasallando, callando en base a insultos que obviamente, en el caso de un periodista de 61, 62 años, como tiene Marcelo Longobardi, y 40 años de trayectoria a sus espaldas, por supuesto que le tiene que generar una enorme desazón vivir a esta altura de su vida una circunstancia de esa naturaleza, ¿no? Ayer veía un fragmento de una entrevista de Tenenbaum a una concejal libertaria, era de Buenos Aires, y ella decía, no, porque nosotros no somos, ellos se dicen la paz, ellos dicen que son el bien, ellos dicen que son el amor, pero estos peronistas destrozaron al país, y empezó a despotricar. Qué difícil citar, ¿no? Como periodista las cosas que dice. Pero irreproducible, y le dice, concejal, yo la invito, no voy a responder absolutamente nada de todo lo que podría decirle, la invito a escucharse después de esta nota y que usted misma reflexione sobre la violencia y dónde está puesta la violencia. Claro, y como ya lo dijimos también en otra oportunidad acá, eso vino a quedarse. Desgraciadamente eso vino a quedarse. Va a costar muchísimo poder revertir todas esas cataratas de insultos y además que se haga no solamente la apología, sino que se inste a tener esa forma de hacer política, que yo repito, es absolutamente intimidatoria. No todas las personas tienen una presencia de ánimo para salir a repeler ese tipo de... Porque además son personas que tienen familia, tienen amigos, tienen una vida, y de golpe recibir una andanada de esa naturaleza no solamente no es agradable, sino que provoca efectos. O sea, es lógico eso que... Por eso es que hay que defender tanto la democracia, por eso hay que defender tanto la libertad verdadera, no esto de que hasta la libertad hay que pronunciarla con malas palabras. Bueno, menos declamaciones y más hechos concretos, ¿no? Hechos, no palabras. Entonces, parte de si están tan seguros que le está yendo bien, que el mejor gobierno de la historia, porque ahora todo es así, ¿no? El mejor gobierno de la historia. El mejor ministro de Economía de la historia. Dios nos libre, pero también así dicen. No sé si será el mejor proyecto nacional de la historia, porque ahí creo que están bajo cero, no en cero, ¿no? Y ni hablar de que después que pase la temporada estival,
veremos cómo están las rutas argentinas. El otro día, a propósito de eso, escuchaba, hablando del peronismo, lo escuchaba Jorge Lloma, que le tiene miedo a los aviones. Mirá. Jorge Lloma, yo compartí con él el Consejo de la Magistratura de la Nación. Mirá. Y una de las bromas que compartíamos, que yo lo volvía loco con eso, es cuándo le iba a perder miedo a los aviones. Si iba de La Rioja a Buenos Aires en auto. El otro día lo escuché en el programa de Romina Mangel. Bueno, en el estado que está en la ruta, o sea, ya no es solamente nosotros, nuestro tramo acá ya histórico, Rosario de la Frontera, Metán y algunos otros más de las 34, sí. ¿no? Motivo del programa anterior con la infraestructura, sino son todas las rutas argentinas. Todas. Tramos de la Ruta 40, de todas partes que, por supuesto, eso el sector privado no lo va a hacer. Y si lo hace, van a ser de tramos que sean rentables. Claro. En otros lo tiene que hacer el Estado. Y no porque lo haga el Estado va a tener que ser corrupto, va a tener que ser sospechoso, todas esas cosas, en la medida que haya una voluntad de control como corresponde, que puedan competir empresas, que no haya monopolio. Naturalizamos lo aberrante nosotros, ¿no? La autopista que se estaba haciendo sobre la 34 a la altura de Jujuy, han pavimentado los desvíos porque se detuvo la autopista. Claro, está parada. Se paró, se acabó. La autopista por la 34 que circunvala la ciudad de Rafaela y después la de Santa Fe. Sí. También ahí están los tambores, uno en pie, otro tirado, yuyarales por ahí. Bueno, y por ahí pasa el transporte argentino, digamos. Son todas esas cosas que hay que señalar. Ahora, aunque seamos pocos, no callarnos. No, sin duda, pero también, ¿sabes qué? Siento que tienen la legitimidad que tienen porque cada tanto, ¿no? Ayer fue dar la noticia de la intervención de Coronel Juan Solá, o de Rivadavia Banda Norte, o de Morillo, como prefieran, de un intendente que estaba siendo parte de una banda que robaba rieles. Bueno, entonces, pero difícil, ahí hay una respuesta institucional. No, muy valioso eso de intervenirlo, Sí, pero bueno. sí, como yo nunca me quedo conforme con todas las cosas, es que primero que se le dio prisión domiciliaria y además ahora si le quieren dar prisión domiciliaria, sáquenlo de ahí, porque es 30 años que está ese señor enquistado ahí, ¿no? Casi 30 intendentes y 5 diputados. Claro, entonces ya conocemos cómo son esa Y gana historia. elecciones, así que claramente poder tiene. Claro, ese es uno de los grandes replanteos que tienen que haber para la Salta del futuro, ¿no? Porque yo sigo, justamente hablando de las redes, eso me mantiene joven. Por Instagram, por ejemplo, sigo no me acuerdo, algo de mapas argentinos, ¿no? Entonces sale la división política de cada provincia. Hay muchas provincias grandes en la Argentina, tienen nombres indistintos. En unas llaman partido, en otras llaman departamento. Mendoza, sin ir más lejos, tiene menos de la mitad de los departamentos de Salta y no tantos municipios. Nosotros tenemos 60 municipios. Mucho. Es cierto. Entonces son municipios que terminan siendo pagadores de sueldo, nada más. Capaz que un delegado municipal cumpliría mucho mejor sus funciones por ahí también, ¿no? Y tenemos una nueva conformación de lo que es el departamento de la capital, porque Salta, sin proponérselo, no sé si es la primera o segunda ciudad que más creció en el país en los últimos 15 años. Y en los últimos 2 censos pasó ese fenómeno. Y tenemos ya zona conurbana. Uh-huh. Y tenemos, por ejemplo, la división con el municipio de San Lorenzo en la parte de Solís Pizarro y Atocha, que son las vías férreas lo que los dividen. ¿Se justifica mantener esa división territorial o esa división política en una ciudad que tiene ya más de 800.000 habitantes? Bueno, eso es parte de las cosas que hay que empezar a discutir, ¿no? Sí, sin duda. Santa Fe tiene menos departamentos que nosotros. Mucho menos. Y muchísimo menos municipios. No me podían creer cuando hablábamos. Tienen menos diputados, menos senadores y menos departamentos. Así es. Y además no tiene reelección. Y es fantástico. Santa Fe y Mendoza, por eso es que una ciudad como Rosario normalmente tiene un intendente que es de un color político, el gobernador de la provincia es de otro. Y el de Santa Fe, el intendente de Santa Fe, que también es importante. También, por supuesto, la capital de la provincia, y eso va generando que haya un afianzamiento institucional que siempre es importante eso.
sin Tengo duda. algunos mensajitos por acá. Dicen, son el brazo armado con teléfono. En la calle corren y ya no sé si tanto. Toda estética copiada de los dictadores europeos de la Segunda Guerra. Que vuelva a dar vergüenza ser nazi, nos dicen por acá. Buen día, excelente. Buen día, nos dice Facu. Y excelente prevención del doctor Cornejo, nos dice Darío. Muchísimas gracias. Pero es así, desgraciadamente Ahora, es así. ¿cómo se enfrenta esto, no? Y la dejo quizá picando porque es muy amplio, pero por lo menos una mirada. ¿Cómo se enfrenta esto con un liderazgo que emule estas formas? ¿O hay que seguir apostando a lo serio, a lo ecuánime, al consenso? Recuperar el consenso como un valor, ¿no? Hay que recuperar muchas cosas, pero sobre todo no perder uno, me parece hoy que es fundamental. Bajo este supuesto canto de sirena, que honestamente yo si lo viese lo diría, no tengo problema, Sí. ¿no? Porque a ver, la China tiene, según la definición de nuestro presidente, un régimen comunista que era oprobioso, ahora parece que ya no es tanto, parece que Xi Jinping hay que mirarlo con mejores ojos, pero claramente no tiene democracia la China y sin embargo tiene uno de los sistemas capitalistas en expansión más importantes del mundo. Han superado los chinos a Marx y Engels juntos, ¿no? Ni hablar de Mao. ¿En qué sentido? Ellos sí han hecho posible esa alquimia que Borges veía imposible, los chinos la han hecho posible. Hacen convivir el comunismo con el capitalismo y a ellos les va bien. A mí no me gusta. A mí me gusta que haya una democracia liberal con una política económica desarrollista, es decir, un capitalismo nacional fuerte, que haya competencia, que sea fuerte la producción en la industria nacional y que el Estado intervenga donde tiene que intervenir, porque este país lo construyó el Estado argentino. No nos engañemos con otra cosa. La siderurgia argentina, la petroquímica argentina, los ferrocarriles argentinos se hicieron desde un proyecto nacional La del industrialización. Estado. Absolutamente, absolutamente. Y la industrialización nosotros vamos a tener un plus que no lo enseñan eso en los colegios. Por eso venimos flojitos de papeles. ¿Por qué? Stalin, para hacer la industrialización de la Unión Soviética, no sé a cuántos millones de personas mató. Hizo unas purgas políticas espantosas, no sé cuántos gabinetes mandó a fusilamiento para lograr industrializar la Unión Soviética a costa de un baño de sangre. La Argentina se industrializó en muchísimos casos con los proyectos nacionales democráticos que tuvo este país, que creyeron en la industria nacional. ¿Qué es lo que tenemos nosotros todavía? Es una palabra que ya no se usa más, pero que a mí me encanta, a flor de piel me sale eso decir, sigue enseñoreada entre nosotros la antipatria, porque el concepto de patria, que parece como una cosa vieja, o de la derecha recalcitrante, ¿no? Volviéndolo a citar a Borges, nadie es la patria, pero todos lo somos. Maravillosa definición de eso. Y bueno, pero bajo el concepto de patria hay que se puede tener un proyecto nacional inclusivo, que nos importe la solidaridad, que no hayan estos niveles de pobreza, que no tengamos estos niveles de exclusión, que la educación pública sea un verdadero instrumento de movilidad social ascendente, que es lo que a este país le dio todos los premios Nobel que tiene. Bueno, ese es el país que nosotros aspiramos. No está tan mal, dicho sea de paso. No está tan mal. No está tan mal. Un frente amplio por la patria. Es un país, el país que yo me imagino, siempre discuto lo mismo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del modelo escandinavo, pero nosotros no somos suecos. Pero no somos Noruega. Claro, pero no somos Noruega, pero tampoco somos inferiores, porque hay que acordarse que los orígenes de los países nórdicos tenían lo que fueron los vikingos y todo eso, un nivel de salvajismo imponente. Después se fueron civilizando. ¿Qué hubiese escrito Sarmiento ahí? Mucho más que barbarie en estado puro sería ahí. Sin embargo, ¿qué es lo que tienen de atractivo esos países a mi modo de ver? Es lo que pensaba un sociólogo como Max Weber, que sean estados donde los ricos no sean tan ricos, y no es que los pobres no sean tan pobres, que no haya pobres. Que no haya pobres. Esa es otra cosa. Ese es el estado ideal que hay que buscar. Qué difícil, ¿no? Difícil. Pero no imposible.
Vamos a seguir explorando cómo sería posible eso a lo largo de estas columnas con el doctor Abel Cornejo. ¿Cómo será? En lo que nos queda. Una cortita acá que nos deja Silvina. ¿Salta podría tener una sola cámara legislativa? ¿Es viable? Yo no estoy tan de acuerdo, pero quiero escuchar su opinión. Esa es una eterna discusión que hay. Ustedes saben que, por ejemplo, yo tengo memoria cuando Jujuy cambió su constitución allá por los 90, que era bicameral. En una semana, la unicameral se comió 5 gobernadores. Claro. Tucumán, que era bicameral, tiene un presidente de la legislatura unicameral que, a mi modo de ver, en muchas ocasiones tiene más poder que el propio gobernador de la provincia, ¿no? Entonces, el tema no es la bicameralidad, sino es equilibrar el sistema electoral, que sea más representativo del pueblo de la provincia, ambas cámaras legislativas. Que Ese es el desafío. Es el desafío. Sí, comparto. Otra cosa. De hecho, quiero tirar el dato para no extenderme más. Santa Fe y Mendoza son bicamerales, por ejemplo. Sí, la provincia sí, de Buenos Aires bicameral. Sí. Córdoba no, pero bueno, hay ejemplo de todo. Pero a mí lo que me gusta... Córdoba no, pero están arrepentidos. Sí, en cualquier momento vuelven a cambiar. Pero hay un dato, Doc, en relación a lo que usted dijo. Salta es la única provincia del noroeste argentino que desde la democracia para acá nunca fue intervenida, ni tuvo una cefalía producto de un juicio político, de renuncia, ni claro. nada. La única provincia que todos los gobernadores empezaron y terminaron su mandato. Así es. Y eso es valioso y Por creo supuesto. que tiene que ver el Eso. sistema de representación legislativa que tenemos. Es el sistema de freno y contrapeso. Me parece que siempre existe el tema, y de ahí está la otra cuestión de cómo se hace más barata la política, ¿no? A mí eso cuando decía, no, las pasos son caras. Bueno, si la democracia tiene un precio, me parece que pasa por otro lado donde tenemos que hacer los famosos ajustes, ¿no? No por la democracia. Las dictaduras son más caras. Mucho más caras. Mucho más caras. Inmortales, aparte. Inmortales, sí. Muchas gracias, Doc. A ustedes. Lo esperamos la semana que viene. Vamos a una pequeña tanda, ya lo veo detrás de la pecera, a nuestro amigo Ignacio Pascual, el divo del Diario de la Felicidad, para cerrar este programón de miércoles. Nos vemos.